Hola, bienvenidos y bienvenidas al Club de Lectores, que generalmente este espacio el anfitrión es el profesor Francis Daniel Nina Estrella, abogado, profesor y estudiante de arquitectura, nada menos. Francis Daniel Nina Estrella. Y hoy me toca por quinta vez ser su sustituto, aunque es muy difícil ser sustituto del amigo. Este es el podcast o el episodio, debo decir, de la temporada 15 y este es el número 21. Cerca de 15 años produciendo este espacio donde conversamos con los escritores puertorriqueños y algunas ocasiones las Antillas. Hoy tenemos una invitada de lujo a quien conocí hace mucho tiempo, no digo cuánto, en la feria del libro de Santo Domingo. Y luego nos hemos visto y hemos conversado muchas veces. Tengo a mi derecha la escritora puertorriqueña Tere Dávila. Hola. Hola, ¿cómo estás? Estamos frente a un público, una audiencia que nos va a ver ahora en vivo por Facebook y luego por YouTube. Gracias a esos medios digitales tenemos la capacidad de hablar y no ser invisibles. Exacto. El escritor puertorriqueño generalmente en un país donde la literatura es subversiva se le mantiene invisible. Con este programa intentamos ser visibles. Sí. Tengo aquí uno de sus libros del 2024, ¿verdad? Del 2024, salió en noviembre del 2024. Publicado por la editorial EDP University. Era EDP College 10 o 15 años atrás. Bueno, me parece de primera instancia interesante ese título, Ferocilandia. Ok, pues te explico el título. El título surge porque Ferocilandia realmente es lo que se le llama una antología de autor. O sea, ahí hay cuentos que han salido en otros libros más cuentos nuevos. Hay una tercera parte de cuentos nuevos y 2 terceras partes de cuentos que han publicado en otros libros y que tienen un hilo en común, un tema en común. O sea, yo escribo mucho de monstruos y de animales y de la cosa de las fantasías feroces, que no es ni siquiera horror, no es ni horror ni ciencia ficción, sino es como un neorrealismo fantástico, más o menos, un realismo fantástico. Que involucra a muchos monstruos, que involucra a muchos animales y situaciones feroces. Y yo quería reunirlos, porque tenía suficientes y tenía nuevos. Así que yo quería hacer este proyecto de reunir todos esos cuentos en una sola publicación. Son 7 cuentos, ¿verdad? No, 7 relatos. Aquí hay como 18, 19 cuentos. Sí. Hay 6 nuevos. A eso me refiero. Exacto, hay 6 cuentos que no han sido publicados antes. Que no se han publicado antes. O que si se han publicado ha sido en alguna revista literaria, online, o algo así. O que no es que yo los haya puesto en un libro mío. Sí, porque yo recuerdo muy bien haber leído el que se llama muy famoso. Sí, porque ese estuvo en un libro que se llama Lego. El Lego. Mira, háblame de tus premios. Eso sí debíamos hablar. Ok. Pues, has escrito una novela. Una novela. Nenísimas. Se titula Nenísimas. Y esa novela ganó el Premio Nacional de Novela del 2016. Se publicó en el 2018 porque no se publicó en el 17 porque llegó María. Eso fue el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Con el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Ese fue el Premio Nacional de Novela y ese mismo año me gané también el Premio Nacional de Cuento del 2016
con un libro de cuentos que se titula Aquí están las instrucciones. Y también fue por el Instituto de Cultura Puertorriqueña. También por el Instituto de Cultura. Ese certamen, debemos señalar, es el certamen clásico. El jurado, cuando está leyendo los textos, no conoce quién es el autor. No, no es anónima es un la seudónimo. participación es con seudónimo. Y entonces pues ellos se enteran, cuando te eligen pues ya se enteran. Ese es el certamen clásico. Los certámenes que conocemos más frecuentes, el del PEN de Puerto Rico Internacional y el del Instituto de Literatura Puertorriqueña, ellos premian libros ya publicados y conocen quién es el autor mientras están leyendo. Así que se confía que son rigurosos y no parciales en su examen. Tú sabes que una cosa que yo a veces he notado, que los premios son sospechosos. Sí, ¿por qué? Todo premio es sospechoso. Bueno, dicen que muchos de los premios bien importantes en esos internacionales, por ejemplo, un premio es de España, pero es bien prestigioso internacionalmente, es el Alfaguara y todo eso. Dicen que muchos de ellos, no es que sean sospechosos, pero que hay mucho lobbying. De mírate esta obra, mírate esta otra, o sea, sin decir de quién, porque también es participación anónima, pero que sí que hay ciertas cosas que pueden afectar la balanza. Puerto Rico, eso es lo que yo he oído. Bueno, el premio Nobel rehusó premiar a Jorge Luis Borges. Bueno, muy sí, merecido. Y sí, hay otros premiados que hubo dudas de la selección. Sí. No vamos a decir cuáles ni quiénes. Sí. O Bueno, quiénes. pero los premios son así. Los premios son así. Los jurados no son perfectos y además los jurados no pueden premiar a todo el mundo. Hay un premio, porque alguien recibe un premio y alguien no quiere decir que la persona que no lo recibió no se lo merezca. Es que hay un solo premio. Puede que haya varias personas que lo merezcan. Ha escrito una novela, Nenísimas, y un montón de relatos de colecciones de cuentos. Sí, bueno, cuatro. El primero se titula El Fondillo Maravilloso. Ese lo publiqué. Y otros efectos. Y otros efectos especiales. Sí. Ya yo le quité ese apellido y ya nada más El Fondillo Maravilloso y le puse remix porque le añadí unas cositas. El primero publicó con Terranova Editores, que yo entiendo que ya ellos cerraron en el 2009. Y entonces saqué la segunda tirada recientemente con Travalis Editores, y entonces se llama El Fondillo Maravilloso Remix, porque como en los LPs de antes, que le hacían, pues si sacaban una segunda tirada, pues le arreglaban algo, le hacían una remezcla o algo, y entonces pues ahí le llamé remix. El segundo fue Lego con Isla Negra, que eso fue en el 2013. El tercer, saludos al presidente de Isla Negra, profesor Carlos Roberto Gómez Veras, hello, que también ha sido mi editor. Saludos desde aquí, Carlos Roberto. El tercero fue el que ganó el premio del Instituto de Cultura en el 2016, aquí están las instrucciones. El cuarto fue también con el Instituto de Cultura, que fue Crónicas. Leen como cuentos, pero realmente son crónicas, que ese se llama El Verano de la Carne de León, ese fue en el 2019. Y ese, curiosamente, me acabo de enterar, me enteré hace unos días, ya publicó en el Paris Review, publicó la traducción de ese cuento, publicó en el Paris Review, que estoy bien ¿En contenta. francés? No, el Paris Review se llama Paris Review, pero no es un magazine literario americano bastante prestigioso, y pues nada, me encanta haber publicado allí. Bueno, sí. Es bien bueno. Ese, como señalábamos antes, el problema del escritor puertorriqueño y la escritora puertorriqueña es que estamos casi ignorados por el mundo internacional. Sí. El mundo, el planeta. De hecho, uno de los pocos autores de mayor renombre que menciona Carlos Fuentes
en su geografía de la novela es a Luis Rafael Sánchez, es muy merecido. Sí. Pero no mencionan a muchos otros, a Rodríguez Juliá, a Rosario Ferré, a Mayra Santos Febres, bueno, toda lista injusta, así que no seguiré diciendo nombres. Sí. Ahora yo soy parte también de algo que se llama el Puerto Rican Literary Project. Eso es con la Mellon Foundation y la Universidad de Houston, que ellos están haciendo una labor bien chévere por lo menos de difundir el trabajo de autores puertorriqueños aquí y en la diáspora. Me dijiste que hay mucho cabildeo, por ejemplo, en el caso del premio Nobel, lobbying. Cabildeo. Yo he escuchado que una de las razones por que los puertorriqueños no hemos llegado a esos pasillos es porque no tenemos embajadas. No hay embajadas. Entonces no hay un embajador. En cada embajada hay un departamento de cultura, ¿verdad? No tenemos una embajada que nos patrocine en esos pasillos, en esa intriga de pasillos de los premios internacionales. Bueno, puede ser, yo no sé. Pero por lo menos ahí se están haciendo unas cosas, yo soy bien optimista con eso. Así que vamos a ver. Bueno, mira, yo te confieso que no leí los 18. No hay que leer los 18. Te confieso. 18 es mucho. Sí, leí casi la mitad. Y yo creo, Tere, que no es preciso ubicar tu literatura, tu narrativa, en el llamado realismo mágico. Yo creo que va mucho más allá. Sí, pero no es mágico. A mí no, sí. Yo creo que va más allá de eso. El realismo mágico, pues, intenta descubrir la belleza en la vida cotidiana. Y generalmente evoca la belleza, la belleza que podemos considerar fantástica o mágica. Por ejemplo, Remedios la Bella, sí, el personaje de 100 años de soledad, asciende al cielo en cuerpo y alma. Exacto. Sí, todo es real y de pronto hay un evento mágico, raro, fuera de lo normal, ¿verdad? Eso es realismo mágico, pero hay una diferencia entre el realismo mágico y lo que llaman el realismo fantástico. Porque ya en el realismo fantástico muchas veces tú ya empiezas desde una premisa que es ridícula. Por ejemplo, un libro como, la Metamorfosis de Kafka, que es que empieza ya con Gregor convertido en cucaracha. Eso no que se me parece al principio del primer libro. Fantástico. Fantástico, el primero, ¿verdad? Sí. La mujer que se convirtió en piano. En piano, sí, que la primera oración es: anoche mi esposa se convirtió en un piano. Ya del saque, yo no te estoy poniendo en un ámbito real. Ya yo te saqué de ahí. Ya yo te metí en una metáfora y... Pero en Kafka, la transformación de Gregorio Samsa, que se levanta una mañana convertido en un enorme insecto. Kafka no dice cuál insecto. Imaginamos que es un escarabajo gigante, sí, o algo parecido. Es involuntaria la transformación. Sí. Aquí no. Aquí hay como una especie de acuerdo, claro, un acuerdo raro entre... Bueno, en ese cuento sí. En ese cuento hay un acuerdo raro, porque ese cuento realmente es una metáfora. Yo cuando lo escribí, yo realmente me estaba divirtiendo. Yo había leído un artículo periodístico sobre un hombre que hacía pianos Steinway. Y me estuvo tan interesante cómo él hablaba con ese cariño de hacer ese piano y doblar la madera y todo eso. Y yo no sé por qué. Yo empecé a escribir un libro, un cuento que pensando en esa construcción de ese piano, y lo primero yo creo que me vino fue así.
mi esposa se convirtió en un piano. Me vino primero una voz de hombre, después esa imagen que yo no sé de dónde vino. Y finalmente, pues, bueno, seguí, me pareció fenómeno, seguí. Cuando yo termino y ya estoy, o sea, como que ya yo estoy bien metida en el cuento, cuando yo empiezo a pensar, esto tiene un significado, esto tiene que ver con una relación afectiva, que también es una relación de poder. Yo vi violencia doméstica. Y donde hay una violencia, no necesariamente de golpes, sí, pero una violencia de querer que la otra persona deje de ser de lo sumisión, que es. sí. Es una violencia de sumisión. Entonces, pero yo no lo escribí con esa, o sea, yo no empecé a escribirlo con esa, ni siquiera terminé de escribirlo con esa, o sea, yo dejé que la metáfora me llevara por ahí. Luego de terminar, entonces yo como que un poquito, ¿verdad? Lo ajusté y lo trabajé y lo pulí. Pero realmente fue algo que llegó y fue un juego. Yo no pensaba que iba a ser tan fuerte el pero tema. Distinto al realismo mágico, por eso estaba distinguiéndolo hace un momento. En tu caso, lo cotidiano se torna grotesco. Sí, hay muchas cosas que se tornan grotescas. ¿Por qué? Esa es una pregunta profunda, ¿verdad? Porque es la sombra. Vivimos en un mundo grotesco, ¿no? Sí, bueno, la condición humana. Bueno, así, ese cuento posapocalíptico, posmaría. Hay un cuento aquí, Madriguera, que es sobre una situación posmaría, poshuracán. El padre y dos niñas. Y dos niñas que son los más monas, ¿verdad? Tres, qué sé yo, 4, quedan aisladas a un campo de Puerto Rico porque el huracán María, no dice María, pero supongo que algo fue parecido a María, obstruye todas las salidas. Exacto, como le pasó a mucha gente que vivía en el campo o en áreas, ¿verdad? En monte, en monte. Ellos tenían una finca, una casa en la montaña y quedan aislados porque pues hay un derrumbe, los árboles se caen y quedan aislados. Entonces el papá con las dos nenas. No sabemos lo que le pasa a la mamá, sabemos que algo pasó. Y el papá y las dos nenas chiquitas él está tratando de sacarlos de allí y de abrir camino, pero lo que empieza a pasar es que esas nenas chiquitas se empiezan a volver salvajes, y salvajes no de una manera que asusta. O sea, y en un momento dado, pues el perro se pierde y el perro vuelve, pero entonces Bartolo, y yo creo que las nenas se lo comen. No muestro la escena, pero hay algo de eso. Sí, o sea, ellas empiezan a volver a la tierra, entonces ellas empiezan a cavar y empiezan a volver a la tierra, y el papá en un momento dado empieza a sentir los gusanos y los insectos debajo de la tierra, debajo de sus pies, y empieza a pensar de que ya este es el final, de que toda esa naturaleza ¿verdad? Se lo va a comer. Ese es el más o menos el debate. ¿En qué se convirtieron esas dos niñas? No lo dicen. No. Claramente. Claro, una de las magias de la buena narrativa es la ambigüedad, ¿verdad? Sí. Yo creo que ellas siguen siendo esas dos niñas, pero ya son otra versión. Se convirtieron en otra cosa. En otra versión, en la versión salvaje. Que yo siempre o sea, no sé por qué, quizás es porque me recordó me porté tan el señor de las moscas. Me recordó ese texto. Sí, exacto. Yo no sé si porque yo me porté tan bien siempre, que yo tengo como algo que me llama en términos de como que esa cosa de ese instinto, de dejar lo humano e irse hacia lo animal. Yo a veces me pregunto, Tere, ¿cómo que esta joven, con esa belleza que tienes, con esa sutileza, con esa hermosura de alma y de cuerpo, imaginas cosas tan terribles? Yo no sé, quizás es por eso mismo. Quizás por eso mismo. Quizás es por eso mismo.
Porque las autores que conocemos muchas veces surgen de situaciones dramáticamente fuertes. Dostoyevsky sobrevivió a un fusilamiento. Bueno, unos minutos antes de ser fusilado, el zar lo perdonó. Hemingway tuvo una vida tumultuosa en el frente de guerra allá en España y luego en Europa. O sea que uno tiende a pensar que el autor tiene que ser producto de un mundo terrible. Pero no, aunque No. Puerto Rico es un mundo terrible. Puerto Rico es que es una dualidad. Queremos verlo con Es nuestros dos ojos, cosas, es dos cosas. con nuestros buenos ojos, pero hay cosas terribles. Los feminicidios. Aquí no sé cuántos van ya van con 40 o 50 de lo que va del año. Bueno, este año no, pero el año pasado hubo más de 50 feminicidios, producto de la violencia de género o doméstica. Eso me evocó el cuento de la mujer que se convirtió en un piano. Sí, pero eso es todo es una metáfora, ¿no? O sea, y es más sobre relaciones Es de que, poder. A mí me Tere, interesan Tere, mucho que las el relaciones de lector poder. lo cree. Sí, Ahí está tu habilidad, el lector lo cree. ella se convierte en No es un piano. no es una metáfora, Sí. el lector lo cree porque una de las magias de tu narrativa es que tú estás viendo una película, Sí, estás viendo una yo estampa, trato eso. una estampa que se está moviendo frente a ti. Vas más allá del papel, uno ve lo que está pasando. Bueno, y eso, no hay nada, ni el cine ni la televisión, que supere la magia y el efecto de la buena narrativa. Bueno, de la buena imaginación. Muy bien. De la buena imaginación. Del lector. Es que puede lee tener, la puede tener narrativa. buena imaginación, pero si no sabe, Sí. no sabe narrarlo. Sí. Bueno, yo Y tú lo sabes siento narrar. que, o sea, yo narro mucho en escenas. O sea, Sí. más que trato, ¿verdad?, de mantener un balance entre lo que es escena, descripción, monólogo interior, o sea, esas tres cosas, balancearlas un poquito, pero me gustan las escenas porque poner a los personajes a hacer cosas, el movimiento dice mucho de lo que tú eres y de quién tú eres y de lo que te de lo que te inspira, lo que te mueve y las cosas que hace el personaje describen muy bien al personaje sin tener que decirlo. O sea, que por eso es que a mí me gusta escribir en escenas. ¿Tú estuviste sirviendo en el ejército, en el Army, el llamado Army? No. Yo ni siquiera podía tener el uniforme de la escuela completo. O sea, no. ¿Sabes por qué lo pregunto, verdad? Siempre tenía la insignia virada y una media mal. Hay O sea, ¿De qué pueblo tú eres? de San Juan, San Juan. ¿Qué parte de San Juan? de Miramar. Miramar. Okay. Por cierto, voy a hacer, como le llaman en inglés, el plug. Ahora que menciono Miramar, porque mi próximo libro se llama El Tigre de Miramar, se titula El Tigre de Miramar. Así que ese viene. Hay un cuento aquí narrado por una francotiradora. Ah, sí. Una mujer que es francotiradora. Los francotiradores son estos soldados o agentes de la policía que los ubican en lugares especiales altos para desde allí con un rifle con mirilla telescópica vigila el perímetro para liquidar al terrorista, al supuesto terrorista o al ladrón en el banco que sale o asoma la cabeza. Exacto. Y ese cuento, el personaje principal es la narradora, una francotiradora. Esa es otra cosa interesante. Son escasas las francotiradoras. Son escasas, pero. Bueno, en el pero mundo que las hay. conocemos, pero en la Unión Soviética, las más famosas soldados eran francotiradoras, eran mujeres. Sí. Y una de ellas masticaba el hielo. Sí, bola de nieve le decían. Sí. Sí, yo leí de ella para poder escribir ese. Fue interesantísimo porque de verdad, eso es un tema del que yo no sé nada. Por eso te pregunté si había estado en el ejército, porque No, hombre, estás no. describiendo la psicología, el pensamiento de un soldado, de una francotiradora. Porque es que uno lee cosas, Claro. ¿verdad? Yo leí una entrevista con
un soldado que había sido francotirador, lo habían retirado por una situación de donde hubo un error, porque en este cuento hay un error, ¿no? Y matan a una persona que ellos no quieren matar, que el punto no es matarla. Entonces, eso le pasa eso pasa en la vida real. Y yo leí una entrevista de este soldado y me estuvo tan interesante el caso y tan interesante esa línea fina entre lo que está bien y lo que está mal y lo que pasa en el momento, ¿no? A mí me estuvo bien interesante. Entonces de ahí dije, yo quiero escribir algo de esto, no porque me guste escribir de francotiradores, sino porque me gusta escribir de esa zona gris, de donde quién hizo mal, de verdad, o sea, porque la francotiradora es, como dicen, castigada. Pero también ella dice, pero espérate, o sea, es que tenían que estar allí, o sea, entonces, y es como es una zona gris, me estuvo bien interesante y le quise poner, de pronto dije, no, yo quiero que es cuando empecé a leer sobre los francotiradores y leer sobre esta cosa, que había mujeres. El objetivo de esos francotiradores, pues, hay dos, la mujer y otro llamado Mike, que está al otro extremo de la tienda, del centro comercial. Pero el objetivo es una señora que constantemente anuncia que se quiere suicidar. Sí, y está armada. Sí, porque ella está armada. Mientras entonces, amenaza ella amenaza con suicidarse. ¿Mantiene la pistola en la boca o en la cabeza? Sí, y entonces, pero entonces siempre, o sea, está armada y entonces está siempre con ella no controla esa pistola. Entonces hay unos momentos donde ella pues le apunta a otra gente. Entonces ahí es que surge el francotirador. Se llama Sarah Burns. Sarah Burns. Sí, porque lo puse en Estados Unidos. Sí, sí. Porque me pareció más real ponerlo en Estados Unidos que en Puerto Rico. O sea, obviamente francotiradores, gente que consigue pistola fácil, que se va a los malls, le empieza a apuntar a gente. De pronto ya es Estados Unidos. Cuando uno lee a Tere Dávila, en el caso mío, que soy también escritor, yo me asombro cómo ella halla en diversas situaciones del país temas para grandes cuentos. Y una de las tragedias o la pesadilla del escritor es no descubrir el cuento. No descubrir el cuento. Ay, bueno. Yo me imagino que hay tantos cuentos que no hay tantos cuentos que no hemos descubierto. Que me han parado de frente. Sí. Me han dicho, aquí estoy, y yo, por estar pendiente de otra cosa, me lo perdí. Hay un cuento de José Luis González, de un escritor, de un supuesto escritor. El cuento trata que este escritor está en su casa diciendo, aquí no hay nada que escribir en este país. Aquí no pasa nada. Dice ese escritor. Y un bloque más allá hay una tremenda huelga, un tremendo piquete, sí, donde la gente terminan disparándose, ellos y la policía. Eso casi parece una tirilla cómica, sí, lo puedo ver en una tirilla cómica. Entonces, aquí no hay nada que escribir, aquí hay mucho que escribir, hay tanto material en nuestra historia. Sí, o sea, hasta de lo bien pequeño. Hasta lo más pequeño, y ahí está quizás lo grande del escritor, que lo aparentemente meramente cotidiano o frívolo o casi imperceptible, ella descubre la historia. Y una de las cosas que yo trato de preguntarme, ¿dónde están las historias que yo aún no he escrito? La historia que ya uno ha escrito. Que yo aún no he escrito. Tú aún no has escrito. Bueno, está en el papel. Está en el papel. En el papel en blanco. Sí. Está ahí y lo único que falta es ponerse a escribirla. Porque es verdad que muchas de las historias salen, o sea, se hace la historia escribiéndola. O sea, hay veces, me imagino, que uno tiene la historia, la tengo en la cabeza y ¡fua! Y ya. Pero a mí no me pasa así. A mí muchas veces es
un tema que me interesa, algo una imagen que me gustó, que me capturó, y entonces de ahí es un poquito esa cosa de a lo que salga y a ver qué pasa. Y a mí me gusta así, me parece bien interesante. Puedes comenzar con una idea y en algún momento se bifurca la idea. Sí, y a mí me gusta, a mí me gusta. Hay escritores que dicen que no, que hay que saber para dónde vas. Yo no sé, o sea, a veces, pero a veces no, y a veces es mejor. A mí me ha pasado con los personajes femeninos. María Madiva, mi novela, mi segunda novela, yo menciono en el primer capítulo a doña Asunción. Y luego descubrí que doña Asunción no podía quedarse en una línea. Me exigió más y más y más. Y terminó la novela donde la Asunción era prácticamente el personaje, Sí. Si no el principal, el antagonista principal. Exacto, pero eso no te lo imaginabas al principio. No. Eso fue un descubrimiento que fuiste haciendo. Sí. Son descubrimientos felices. A veces son accidentes. ¿Te ha pasado eso? Me decías que sí. Sí, todo el tiempo. Entonces, esa es la mejor. Esa es la mejor. El descubrimiento feliz o hasta el accidente feliz. O sea, de pronto escribiste la palabra que no era y de pronto... Yo no quería escribir esa palabra, pero esa palabra va. Oye, sí, es como el ajedrez. En el ajedrez pueden haber 30 movimientos buenos, pero siempre hay uno mejor. Yo creo que buscando la palabra exacta, la palabra precisa, ahí está la maravilla de escribir. Preguntarse cuál es la palabra que va en este bloque, en este hueco, en esta línea. Y yo creo en eso que eres maravillosa, porque no vi ninguna palabra fuera de sitio. Ay, pues gracias, eso es un gran cumplido, porque yo, o sea, cada vez, mientras más escribo, más pendiente estoy de eso. Y eso sin ser eso es parte de sin verdad, ser pedante ni ser frívola, o sea, sin ser pedante, la palabra exacta. A mí no me gusta ser pedante con las palabras tampoco, pero es que hay tantas. Y, o sea, y me gusta también inventármelas y combinarlas. Me parece muy bien. Me parece un poco chévere. Ese título es un invento, ¿verdad? Exacto, sí, mira, ese título es un invento. Ya se me había olvidado. Sí. Pero sí, me gusta cuando me gusta inventarme palabras o combinarlas, o me parece interesante. Pues yo recordé, como te dije hace un momento, yo creo que para ubicar tu literatura en el realismo mágico, yo creo que no es preciso. Yo creo que va más allá. Yo estaba pensando más en Kafka y en Dostoyevsky. Sí, por eso es que es más fantástico que el realismo mágico. Sí. Pues no es ciencia ficción, definitivamente no es eso, porque yo no creo la ciencia ficción crea no hay aparatos, no hay cohetes, no hay avión, sí, no hay gadgets. Sí, no hay todo un mundo con un set de reglas, tú sabes, no. Hay un cuento de Dostoyevsky, que es muy poco conocido, donde un personaje es engullido por un cocodrilo. Ya me gusta. Se llama El Cocodrilo. Y pensé, cuando leí, pensé en ti, porque sencillamente este individuo va a un zoológico, se descuida, hay un cocodrilo gigante, y lo agarra y se lo traga, no lo devora. Y dentro de la barriga del cocodrilo, este personaje comienza a narrar historias y a hablar con los periodistas, etcétera, etcétera. Ah, qué bien. Y pensé en ti, o sea, porque algo tan cotidiano como ir a un zoológico, Dostoyevsky lo convierte en un cuento, si no grotesco, más allá de lo fantástico. Sí. Así pensé en Dostoyevsky, que la gente no lo considera como un autor de fantástico. Sí, bien realista, o sea, lo que se conoce siempre es bien realista. El Cocodrilo, el de Fyodor Dostoyevsky.
¿Cómo tú defines el cuento? El cuento. Bueno, yo lo defino bien. Ok, la primera definición en el cuento es contar 1, 2, 3, 4. Una cosa que pasa primero, una cosa que pasa segundo, una cosa que pasa tercero. O sea, para mí es bien importante. Y eso que lo puedes después poner el 2 antes del 1 y el 3 antes del 5. Pero hay algo que tiene que una cosa seguir a la otra, tiene que tener un movimiento. El cuento tiene que tener un movimiento, pues si no se queda como un poquito o en la anécdota o en la escena, ¿no? O sea que para mí el cuento tiene que estar contando algo. Eso no quiere decir que igual yo tengo ahí cosas que yo le puse cuento y no son cuentos y son más escenas o anécdotas o lo que sea. Pero para mí sí, el cuento tiene que tener un orden, aunque sea un orden caótico. O sea, porque viene de contar. Sí. 1, 2, 3, 4. Para mí. O sea, esto pasa primero, esto pasa después. O te cuento lo que pasa después, pero después te voy a contar lo que pasa primero. O sea, ahí tiene su matemática. ¿Y tiene que haber siempre un final impactante? No. No necesariamente. No. Puede haber un final abierto. Puede haber un final sorpresa. Puede haber un final que como que recoja todo. No sé, un final feliz, un final triste, una tragedia. Pero no... sí, no necesariamente depende del final, pero sí debe tener un arco. O sea, un arco por ejemplo, del personaje. Yo creo en los cuentos con personajes. Y de alguna manera un personaje tiene que moverse un poco, tiene que haber un movimiento. Tienes una novela que se llama Nenísimas, Uh-huh. que ya mencionamos que ganó un premio del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Te pregunto, Tere, ¿tienes temor a volver a escribir otra novela? Uh-huh. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. En parte porque yo, como de la manera en que yo escribo, que es un poquito vamos a descubrir lo que pasa, eso hace que la escritura de una novela sea bien difícil porque está bien desorganizada al principio. Entonces, este es el caso del próximo proyecto que quiero hacer. Es lo mismo, o sea, la estoy escribiendo, es muy para mí y a ver qué yo voy descubriendo, a ver qué yo descubro en ese proceso. Pero eso en un cuento ya es difícil y meter en un formato largo. Vamos a ver qué pasa. Hay un autor español, creo que es Camilo José Cela o Mariano José Cela. Camilo José Cela. ¿Cómo? Camilo José Cela, que dice que una novela es cualquier cosa que quepa en dos tapas. Muy bien. Bueno, sí, yo siempre pienso que es larga, que es más compleja en cuanto a personajes, que puede tener más de un hilo narrativo. Una novela puede tener más de un hilo narrativo. Puede tener la historia de esta historia y por aquí, por el otro lado, esta otra historia también. Eso puede pasar. En Estados Unidos las novelas son, como en todos lugares, un objeto, una mercancía. Y allí han descubierto que mientras más extensa, más se puede vender, porque tienen volumen, porque tienen peso. Porque la gente va a pagar $17 y quiere estar leyendo un rato. Y tienden a abusar del uso del diálogo. Sí, a mí me gusta el diálogo. Sí. A mí me gusta mucho el diálogo. Creo que el diálogo mueve las escenas, mueve la acción, puede brincar cosas. También el diálogo revela mucho. Nosotros revelamos mucho de la manera que hablamos, ¿no? Lo que decimos. Y pues el diálogo revela mucho de los personajes. Es una manera interesante de revelar los personajes y rápida. Y hay que evitar, creo, eso es mi recomendación a los narradores, jóvenes narradores, que el personaje no da discursos. Así, cuando la gente empieza,
Yo tuve, ¿verdad?, la suerte de empezar en publicidad y empezar haciendo comerciales de radio. Mis primeros comerciales de radio eran: vamos para Plaza San Patricio y hay parking, nena, 384 parking nuevo. O sea, nadie habla así. Entonces, pero eso fue cuando yo empecé y enseguida me di cuenta de que eso no iba a bregar, eso no bregaba. Y empecé a tratar de construir diálogos más, ¿verdad?, más naturales. Así que cuando yo empiezo a escribir, pues ya ¿Cuál es tu espacio preferido para escribir? La cocina. Y ahora mi terraza. Sentada. Bueno, no, parada no. Bueno, hay dos autores que famosos que escribían parados, Víctor Hugo y Ernesto Hemingway. Claro, usaban Sí, una mesa alta, ¿verdad? exacto. Y se paraban. Y Hemingway tenía una Smith Corona, aquellas maquinillas de los años 50 y 60, y él parado tecleaba con dos deditos. Ah, muy bien. Ese es Hemingway. Y Víctor Hugo tenía también una plataforma y parado escribía. Pero estás en la terraza, escribes en la terraza. ¿Qué pasa alrededor tuyo? Bueno, hay muchos coquís, o sea, toda la naturaleza está, o sea, yo vivo en Guaynabo, es ahí al lado, o sea, es plena urbe, pero hay muchas matas, yo tengo muchas matas y mi patio tiene muchas matas y yo me siento que estoy en un campito, así que hay de todo, ¿verdad? Hay cucarachas voladoras, hay coquís, hay ranas, hay sapos conchos, hay culebras, hay iguanas, hay lagartijos, hay ratas, hay de todo allí en Guaynabo, en la ciudad de Guaynabo. Así que eso es lo que está pasando a mi alrededor. Como las ratas del cuento madriguera, como ¿verdad? las ratas del cuento madriguera. Sí. ¿Y a qué hora escribes? O sea, a veces, bueno, yo lo mejor es escribir por la mañana, siempre que puedo. Y entonces muchas veces escribo por la noche, si ya dejé algo de por la mañana, y entonces me fui a hacer otras cosas, mi vida, todo eso. Entonces sí me gusta escribir por la noche. A veces es bueno dejar algo como que pendiente, para que entonces uno lo retoma rápido. Yo generalmente escribo por la noche, entre 11 de la noche y 3 de la madrugada. Es un mal hábito quizás, pero es la única forma que yo siento que hay suficiente silencio. Ya no me siento obligado a socializar con el vecino o con la familia, ya estoy solo en mi cuarto y escribo de 11 de la noche a 3 de la madrugada. Es que yo como me acostumbré a eso, a trabajar de noche como estudiante. Sí. Y luego como abogado, ¿verdad? Me preparaba la noche antes, hasta tarde en la noche o en la madrugada. Quizás sea un mal hábito. Generalmente todos los autores prefieren las horas de la mañana. Bueno, uno está más fresco, sí. Uno está más fresco. Especialmente si es para verificar el trabajo y todo eso, de verdad, yo creo que por la mañana, si el cerebro está más descansado, es mejor porque se te pueden ir cosas, ¿verdad? Si no está cansado. Pero la noche también es chévere, la noche puede ser muy buena. Accedes a otras cosas, a otras musas, quizás. ¿Cuál será tu próxima novela? Eso generalmente no se pregunta. Ah. Yo odio que me lo preguntan. No le voy a... No, yo odio que me pregunta eso. Y yo tengo una superstición. Pues le quito energía. Una superstición. Si tú dices que vas a escribir, no lo escribes. Además, no está empezada, así que debes Sí, decir nada. yo no digo eso. Un personaje de La Colmena de Camilo José Cela, La Colmena. La Colmena es una especie de tertulia en Madrid y generalmente estaba diciendo que voy a escribir una novela. Y nunca la escribe. Nunca la escribe, sí. Sí. Ese personaje de La Colmena. Cuando uno gana premios, como tu caso y también el mío, ¿verdad? Uno siempre teme que no pueda
mantener la calidad. Pero una vez te sientas a escribir, entonces te olvidas de esa preocupación. Sí. La novela te absorbe. Sí, olvídate, hazlo y después caerán las fichas donde caigan, porque además uno empieza a tener herramientas, o sea, se lo da a gente para leer, lo tallerea. Es verdad, puede que algo no funcione, no sé. Eso, no se puede empezar a preocupar por eso porque no escribe nunca. Uno, sí, tampoco, y mucho menos complacer a los críticos. No, porque eso ya es un trabajo terrible. Dos grandes poetas que ha conocido la humanidad, Luis Llorén Torres, poeta nacional de Puerto Rico, Concha Meléndez y Antonio C. Patricia decían que era un poeta desigual, que su obra era desigual. Y quizás el más grande poeta que dio España, por lo menos desde mi punto de vista, Federico García Lorca, su gran amigo Salvador Dalí decía que su poesía era más de lo común. Pues siempre no se puede complacer a mucha gente. No se puede complacer a mucha gente. Agradezco el apoyo de Wilber López Moreno, abogado, y el poeta Daniel Torres, que son los amigos los que nos patrocinan. En este caso, pues Daniel Torres, poeta, y Wilber López Moreno, abogado. Finalmente, ¿qué puedes decir al joven autor o al que quiere ser escritor? Bueno, yo creo que lo mejor lo dijo Unamuno, a lo que salga. Unamuno dijo eso, y yo cada vez que me siento insegura, recuerdo las palabras de Unamuno y digo, a lo que salga, empieza, que por ahí quizás hay huella, y ya, o sea, y escribir para uno también, escribir para uno, o sea, digo, yo pues, eso también lo decía, también lo decía Unamuno, no te rebajes a las entendederas. ¿No te qué? No te rebajes a las entendederas. Ajá. En adentro dijo eso. Pues te agradezco, Tere, que estés aquí con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Este libro, ¿dónde se puede conseguir? Ok, este libro se puede conseguir aquí en la librería Norberto González, también en la Casa Norberto, que está en Plaza. Entiendo que también está en otras librerías, creo que en Bookmark, en Libros 787 quizás. La verdad es que sí, creo que por ahí el Laberinto, la librería Laberinto tiene muchos libros. Y hay otras también, pero la verdad es que no estoy tan segura que están en el Candil en Ponce se consigue. Pues mira, no sé, no he ido hace rato, así que no sé. Bueno. Los recomiendo. Adquieran este libro en los lugares que mencionó Tere Dávila, escritora puertorriqueña. Fascinante su lectura. Yo que soy bastante riguroso y exigente con los escritores, aquí me dio lo que yo podría llamar una especie de envidia sana. Ay, qué bueno. Yo quisiera escribir qué así. Bonito. Yo quisiera escribir así. Ay, bueno, yo quisiera escribir así, las novelas. Está interesantísimo meterme en ese mundo. Tú sabes que yo, cuando éramos jóvenes, queríamos ser el personaje. Yo quería ser el niño de la Isla del Tesoro. O quería ser el pirulo de la Víspera del Hombre. Después me di cuenta que lo que quería hacer era el autor. Ser René Marqués. Ser un poquito, por un ratito, esos personajes. Sí, es verdad. No, ser el autor. El autor de esos personajes también.
Sí, eso fue lo que me llevó a mí a querer escribir. Pero uno es un poquito esos personajes, cuando los escribes, uno es Sí. un poquito. Uno se sumerge en ese mundo. Sí, sí, Y sí. si la historia es triste, uno se entristece. Sí. ¿Has llorado después de escribir una novela No creo, o sea, a veces leyendo de nuevo me ha conmovido, Sí. pero mientras escribo no No. recuerdo haber llorado. Bueno, que se te humedecen los ojos, ¿verdad? Eso me ha pasado a mí. Sí, puede que se me ericen los pelos, eso sí. Ah, bueno, pues eso es exactamente eso lo que nos pasa. Escribir es una aventura, una gran aventura. Bueno, Pues ahora nos despedimos. Chao. Muchas gracias. gracias. Y a los amigos, a nuestra audiencia, suscríbanse a este espacio, Club de Lectores de El Post Antillano. Buenas tardes, buenos días o buenas noches.